Mariana tenía todo lo que siempre había soñado, una familia estable, 2 hijos adorables y un matrimonio que, al menos en apariencia, parecía perfecto. Sin embargo, la tranquilidad de su vida empieza a desmoronarse en el momento en que una simple factura olvidada en el despacho de su marido Carlos revela unos gastos inexplicables. Impulsada por una mezcla de sospecha y angustia, Mariana se sumerge en una silenciosa investigación, descubriendo pistas que la llevan a enfrentarse a una verdad devastadora. El día comenzó como cualquier otro. Mariana, una mujer organizada y dedicada, decidió aprovechar la mañana para poner en orden los papeles del escritorio de su esposo Carlos. Entre facturas de supermercado, recibos de combustible y documentos del seguro, un sobre resaltaba un extracto bancario de alto valor que no debía estar allí. Era una anomalía. Su nombre estaba claramente impreso, y la tentación de abrirlo fue irresistible. Al deslizar el papel fuera del sobre, sus ojos toparon con palabras que la hicieron temblar: Hotel Imperial, Hotel Sol de Oro. Los números asociados a esos nombres eran aún más inquietantes. ¿Qué hacía Carlos gastando tanto dinero allí? Mariana dejó el documento sobre la mesa, incapaz de procesar el golpe inicial. Quizá es un error, un gasto de la empresa, pensó, intentando racionalizar. Pero cuanto más lo miraba, más notaba la frialdad de la evidencia frente a sus ojos. Aquel extracto no era algo que se pudiera justificar fácilmente. Respiró hondo y guardó el papel en una gaveta, cerrándola con la esperanza de que también pudiera encerrar sus crecientes sospechas. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, su sonrisa habitual le pareció menos cálida, casi una máscara. Mariana, tratando de mantener la compostura, lo recibió con el mismo afecto de siempre. «Carlos, ¿cómo estuvo tu día, amor?» Mariana, sacando una sonrisa forzada: «Tranquilo, ya sabes, lo de siempre». Pero dentro de ella, un huracán comenzaba a formarse. Las horas pasaron, y aunque Mariana intentó actuar normalmente, su mente no podía detenerse. El recuerdo de las palabras Hotel Imperial y Hotel Sol de Oro parecía gritarle en silencio. ¿Cómo se supone que debía continuar como si nada, cuando cada mirada de Carlos despertaba una pregunta más? ¿Acaso estaba exagerando? Esa noche, cuando todos dormían, Mariana se sentó sola en el sofá, abrazada por la penumbra de su sala de estar. Revisó mentalmente cada aspecto de su vida con Carlos, sus viajes, sus horarios extendidos de trabajo, las veces que había mencionado estar ocupado con reuniones. Había algo que siempre estuvo allí, frente a sus ojos, pero que ella se negó a ver. Lo más difícil para Mariana no era la sospecha en sí, sino la duda que sembraba en su vida perfecta. Una relación que había considerado sólida y segura ahora estaba envuelta en una nube de misterio. Al mirar el extracto una vez más antes de guardarlo definitivamente, una sensación de traición le recorrió el cuerpo. «Esto no puede ser verdad, no con Carlos», murmuró, como si intentar convencer al papel de mentir pudiera salvarla del dolor que intuía. Esa madrugada, antes de dormir, Carlos le dio un beso en la frente como hacía cada noche. Mariana lo recibió con los ojos cerrados, preguntándose si aquel gesto era auténtico o una simple rutina para encubrir secretos. Su mente era un campo de batalla entre el amor y la sospecha, entre la fe ciega y la dolorosa verdad que parecía inevitable. La Mariana de esa noche no sabía aún que aquel pequeño pedazo de papel había comenzado a desmoronar toda una vida construida en base a confianza y promesas. La interrogante ya estaba instalada en su corazón, y no había vuelta atrás. Sin embargo, ¿hasta dónde la llevaría esta búsqueda de respuestas? ¿Estaba preparada para enfrentar lo que podría encontrar? La duda es como una semilla, pequeña al principio, pero capaz de crecer rápidamente si encuentra el terreno adecuado. En el caso de Mariana, la semilla plantada por aquella factura olvidada no tardó en convertirse en un peso constante en su pecho. Desde aquella noche, Carlos parecía igual de cariñoso, igual de atento, pero ahora, cada gesto suyo tenía un eco de incertidumbre. ¿Estaba fingiendo, o era simplemente que ella estaba viendo fantasmas donde no los había? Fue durante el desayuno que Mariana empezó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Carlos revisaba su teléfono más de lo habitual y parecía siempre atento a que nadie mirara su pantalla. Las reuniones que antes mencionaba ocasionalmente se convirtieron en algo recurrente. Cada semana, al menos 2 noches, Carlos llegaba tarde alegando compromisos laborales. Para cualquier otra persona, aquello sería normal, pero para Mariana, que había compartido más de una década con él, cada excusa sonaba menos convincente. Mariana, aparentemente despreocupada, mientras cenaban. «¿Cómo te fue en esa reunión anoche? ¿Era importante?» Carlos, dándole un bocado al pana: «Sí, cosas del trabajo».
nada interesante. Mariana, insistiendo suavemente, qué raro, pensé que ya habías terminado con esos proyectos. Carlos, algo incómodo, ¿por qué tanta curiosidad? Mariana, ¿no confías en mí? Aquella pregunta golpeó a Mariana como una bofetada. No porque fuera injusta, sino porque la puso frente al abismo de su propia realidad. Esa noche, cuando Carlos se durmió, Mariana encendió el portátil. No era común que revisara nada de su esposo, pero algo dentro de ella la impulsaba. Encontró un archivo de gastos laborales, pero nada que confirmara sus sospechas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Aún así, cada clic en el teclado parecía acercarla más a una verdad que no sabía si quería conocer. Las búsquedas no revelaron nada concreto, pero Mariana no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La sensación de desconfianza se hacía más fuerte cada vez que Carlos decía estar ocupado o se excusaba con una llamada repentina. Era como si todos los cabos sueltos de los últimos meses comenzaran a conectarse en una red de mentiras que solo ella podía ver. Mariana intentó compartir sus inquietudes con su mejor amiga, Camila, pero se detuvo antes de dar demasiados detalles. No quería que nadie más supiera lo que estaba pasando hasta tener pruebas concretas. Camila, curiosa, ¿y qué pasa si todo es un malentendido? Carlos siempre ha sido tan dedicado a ti y a los niños. Mariana, con una risa nerviosa, sí, supongo que tienes razón. Pero por dentro, la duda seguía creciendo. Mariana comenzó a observar a Carlos más de cerca. Notaba cómo revisaba su reloj compulsivamente cuando se acercaba la hora de sus reuniones y cómo guardaba el celular en su bolsillo incluso en momentos de intimidad familiar. Aunque intentaba mostrarse tranquila, sus noches se llenaron de insomnio y preguntas: ¿qué podía estar ocultando Carlos? Y, lo más importante, ¿cómo debía actuar ella? Sin embargo, Mariana no era del tipo de mujer que enfrentaría una tormenta sin prepararse. Decidió que lo mejor era no precipitarse, dejar que las piezas cayeran por sí solas. Después de todo, si Carlos estaba mintiendo, tarde o temprano cometería un error. Y Mariana estaría allí, lista para descubrirlo. La noche estaba en calma, pero en el corazón de Mariana, una tormenta silenciosa se gestaba. Carlos había llegado más tarde de lo habitual, alegando que su reunión se había extendido por imprevistos. Como de costumbre, él se duchó rápidamente, revisó su teléfono y se acostó sin mayor preocupación. Mariana, sin embargo, no podía apagar la inquietud que había crecido en su interior durante las últimas semanas. Decidió quedarse en la sala, intentando distraerse con la televisión. Fue entonces cuando, al regresar al cuarto para dormir, algo capturó su atención. El celular de Carlos estaba en la mesita de noche, la pantalla brillando con una notificación que parecía esperarla. Mariana, temblando, se acercó lentamente, como si temiera que el aparato explotara entre sus manos. Allí estaba, un mensaje de una tal Elena, cuya foto de perfil mostraba una silueta femenina. El texto era breve, pero devastador: te extraño, amor, ¿cuándo volvemos al Imperial? Mariana sintió como si su corazón se detuviera. Sus ojos repasaban las palabras una y otra vez, buscando un error, una posible explicación que no fuera la que tenía. Pero no había margen para malentendidos. Las palabras eran claras, contundentes. Amor, volvemos, ¿qué demonios está pasando aquí?, murmuró para sí misma, incapaz de apartar la vista del mensaje. Aquella noche no durmió. Se sentó al borde de la cama, observando a Carlos mientras dormía plácidamente, ajeno al caos que acababa de desatar. Quería despertarlo, gritarle, exigirle una explicación, pero algo la detuvo. No, todavía no. Necesito estar segura de cómo manejar esto, pensó, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Al día siguiente, durante el desayuno, Mariana decidió probar el terreno sin revelar lo que había visto. Mariana, aparentemente casual: Carlos, anoche estabas hablando dormido. Dijiste algo sobre Elena, ¿quién es? Carlos, deteniéndose un segundo antes de responder: Elena. No sé, seguramente fue algún sueño raro. No conozco a ninguna Elena. Mariana, sonriendo débilmente: claro, debe ser eso. Pero por dentro, su corazón confirmaba lo que su mente ya sabía: Carlos estaba mintiendo. El resto del día transcurrió entre sonrisas forzadas y silencios incómodos.
Mariana intentó enfocarse en sus actividades cotidianas, pero su mente estaba atrapada en ese mensaje: ¿quién era Elena? ¿Cuánto tiempo llevaba esa relación? Y, sobre todo, ¿qué debía hacer con esta información? Por la tarde, mientras organizaba los juguetes de los niños, una idea empezó a tomar forma en su mente. Necesitaba más pruebas antes de confrontar a Carlos. Ya no se trataba solo de su matrimonio, estaba en juego la estabilidad emocional de sus hijos y el futuro de su familia. Si iba a enfrentar a Carlos, debía hacerlo con la verdad completa, sin dejarle margen para negar lo evidente. Esa noche, mientras Carlos se despedía de ella con un beso, Mariana se sintió dividida entre el amor que aún le tenía y la traición que comenzaba a ser imposible de ignorar. Su mente ya no podía aferrarse a las dudas, tenía que actuar. Pero estaba realmente preparada para lo que podía encontrar al seguir este rastro. Mariana sabía que no podía seguir ignorando las señales. Cada excusa, cada reunión extendida y cada mirada esquiva de Carlos solo añadían peso a sus sospechas. Aquel mensaje de Elena había abierto una herida, y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Una tarde, mientras Carlos le anunciaba otro viaje de negocios, Mariana decidió que era hora de descubrir la verdad. Esta vez, no se quedaría en casa esperando explicaciones vacías. Cuando llegó el día del viaje, Mariana, con una calma estudiada, lo despidió con un beso en la mejilla. Carlos, regreso mañana por la tarde, no te preocupes. Todo está bajo control. Mariana, sonriendo con frialdad: claro, amor. Cuídate. Pero tan pronto como él cerró la puerta, Mariana se preparó. Tomó las llaves del auto y salió con la determinación de una mujer que ya no podía soportar más engaños. El corazón de Mariana latía con fuerza mientras seguía a Carlos a distancia. Cada semáforo, cada curva del camino, aumentaba su tensión. Finalmente, lo vio detenerse frente a un hotel de lujo, el Hotel Imperial. Mariana estacionó unos metros más atrás, temblando al ver cómo Carlos bajaba del auto. No estaba solo. Una mujer alta, de cabello oscuro y vestido rojo, salió para recibirlo con un abrazo que dejaba pocas dudas sobre la naturaleza de su relación. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Desde su asiento en el auto, observó cómo ambos entraban al hotel de la mano, riendo despreocupados. La imagen era como una puñalada directa al corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras apretaba con fuerza el volante, intentando contener el grito de rabia que amenazaba con salir. Mariana, murmurando entre sollozos: maldito seas, Carlos, ¿cuánto tiempo llevas riéndote de mí, de nuestra familia? Quiso tomar el teléfono para llamarlo, para enfrentarlo en ese mismo instante, pero algo la detuvo. No podía actuar impulsivamente. Este no era el momento de explotar, necesitaba pensar en los niños, en el impacto que tendría cualquier decisión que tomara. Guardó el celular, respiró profundamente y decidió marcharse. El camino de regreso a casa fue un laberinto de emociones: rabia, tristeza, incredulidad. Cada kilómetro recorrido la alejaba físicamente del hotel, pero no podía desprenderse de la imagen de Carlos con aquella mujer. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el hombre al que había amado y confiado todo se convirtió en un extraño? Esa noche, Mariana no pudo contener el llanto. Sentada en la oscuridad de su habitación, se abrazó a sí misma, buscando consuelo en un vacío imposible de llenar. La verdad era más dolorosa de lo que jamás habría imaginado, pero también sabía que había llegado a un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de sospechas, ahora tenía la certeza de que su matrimonio estaba quebrado. A pesar de su dolor, una chispa de determinación comenzó a arder dentro de ella. Mariana sabía que tendría que enfrentarlo, pero esta vez lo haría con la cabeza en alto y con todas las pruebas necesarias para que él no pudiera negarlo. La verdad la había devastado, sí, pero también la había hecho más fuerte. Ahora, estaba lista para lo que viniera. El día que Mariana había estado temiendo finalmente llegó. Ya no podía soportar el peso de la mentira ni el fuego de la traición ardiendo en su pecho. Aquella noche, decidió que sería el momento para revelar lo que había descubierto. Carlos, los niños y los suegros estaban reunidos alrededor de la mesa para una cena familiar. Parecía irónico que en un espacio destinado a compartir amor y unidad, Mariana estuviera a punto de romper la fachada que tanto había protegido. La cena transcurría con normalidad. Los niños hablaban animadamente sobre sus días en la escuela, los padres de Carlos conversaban sobre una reunión que tendrían al día siguiente, y Carlos, como siempre, mantenía una expresión tranquila, despreocupada. Mariana, sin embargo, no podía dejar de mirar las manos de su esposo,
preguntándose cómo era posible que esas mismas manos hubieran sostenido las de otra mujer. Finalmente, respiró profundamente y habló con voz firme. Mariana, Carlos, tenemos que hablar. Y creo que es un buen momento para hacerlo. El tono de su voz fue suficiente para silenciar la mesa. Todos voltearon hacia ella, incluyendo Carlos, que dejó el tenedor en el plato, sorprendido por la seriedad de su esposa. Carlos, confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese tono, Mariana? Mariana no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó de su bolso el documento que había guardado durante semanas, la factura del hotel. Lo colocó sobre la mesa, con un movimiento lento pero decisivo. Mariana, fría, ¿nos cuentas tú lo que significa esto, o lo hago yo? La tensión en la habitación se volvió palpable. Carlos tomó la factura con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras y números que ahora lo delataban frente a toda su familia. Carlos, ¿qué demonios es esto? ¿Estás loca? Esto no significa nada. Mariana, levantando la voz, no me vengas con eso, Carlos. Llevas meses gastando el dinero de nuestra familia en hoteles de lujo con tu amante, y te atreves a actuar como si yo fuera la que está fuera de lugar. Los niños comenzaron a llorar, confundidos por la discusión que ahora se había desatado entre sus padres. La madre de Carlos intervino, preocupada. Suegra, Mariana, cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es todo esto? Mariana, mirándola con lágrimas en los ojos, pregúntele a su hijo, señora. Pregúntele en qué ha estado gastando el dinero mientras yo cuidaba de esta familia. Carlos intentó defenderse, pero cada palabra que salía de su boca parecía más débil que la anterior. Mariana lo interrumpió una y otra vez, exponiendo cada prueba, cada detalle que había descubierto. La habitación, que minutos antes estaba llena de risas, ahora era un campo de batalla emocional. Carlos, está fuera de contexto, Mariana. No tienes idea de lo que estás diciendo. Mariana, gritando, no me hables de contexto, Carlos, ¿sabes lo que me ha costado mantener la calma todos estos días, sabiendo lo que estabas haciendo mientras mentías descaradamente? El caos se apoderó de la mesa. Los padres de Carlos se miraban incrédulos, los niños se aferraban a sus sillas y Mariana se levantó, respirando agitadamente. Mariana, esto se acabó, Carlos. No voy a tolerar ni un minuto más de tus mentiras. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando atrás un silencio ensordecedor. Era el comienzo del fin, pero también el inicio de su liberación. La casa estaba en un inquietante silencio tras la explosión emocional de la cena. Mariana, encerrada en el cuarto principal, recogía lentamente sus pensamientos mientras trataba de calmarse. Sabía que Carlos no se quedaría callado mucho tiempo. Y tenía razón. Minutos después, la puerta del cuarto se abrió con un golpe seco. Allí estaba él, con el rostro enrojecido, entre el miedo y la furia. Carlos, desesperado. ¿Qué demonios fue todo eso? Mariana, hiciste una escena frente a los niños y mis padres. Mariana, en voz baja, sin mirarlo, no fui yo quien destruyó esta familia, Carlos. Fuiste tú. Carlos se quedó inmóvil por un instante, sorprendido por la calma en las palabras de su esposa. Pero la discusión no había hecho más que empezar. Carlos, tratando de justificarse, no fue como tú crees. No tienes idea de lo que he estado pasando. Esto no fue algo que planeé. Yo solo, estaba buscando algo que nos faltaba. Mariana levantó la vista, su mirada llena de incredulidad y rabia. Mariana, gritando, nos faltaba, ¿qué nos faltaba? Carlos, una amante, hoteles de lujo, teníamos una familia, maldita sea, un hogar, y tú lo arruinaste por tus caprichos. La intensidad del momento era casi insoportable. Carlos, acorralado, dio un paso hacia ella, pero Mariana se levantó, marcando una distancia que parecía infranqueable. Carlos, más suave, casi suplicante. Mariana, yo te amo. No puedo cambiar lo que pasó, pero te prometo que quiero arreglar esto. Por favor, no destruyas todo lo que hemos construido. Aquellas palabras, tan familiares, casi la hicieron tambalear. Pero entonces recordó el rostro de la mujer en el hotel, la factura, las noches en vela y el mensaje en el celular. Cada uno de esos recuerdos era un recordatorio de que las promesas de Carlos ya no tenían valor. Mariana, con lágrimas en los ojos, no fui yo quien destruyó esto, Carlos. Tú lo hiciste cuando decidiste mentirme, cuando pusiste tus deseos por encima de tu familia. Carlos intentó acercarse nuevamente, pero Mariana dio un paso atrás, señalando con firmeza hacia la puerta. Mariana, firme, no quiero más excusas, no quiero más mentiras.
Lo único que quiero es que salgas de este cuarto ahora mismo. Necesito espacio para pensar. Carlos no tuvo más opción que obedecer. Salió del cuarto con el rostro derrotado, dejando a Mariana sola en el lugar donde tantas veces habían compartido risas y sueños. Ahora, ese espacio era un recordatorio de lo que habían perdido. Esa noche, Mariana no durmió. Cada palabra de Carlos resonaba en su mente, cada excusa y cada suplicio. Pero, en el fondo, ya sabía que no había vuelta atrás. Su corazón, aunque roto, le decía que la única forma de avanzar era dejando atrás el peso de una relación basada en mentiras. El amanecer iluminaba suavemente la habitación, pero para Mariana, cada rayo de sol era un recordatorio de la enorme carga que debía enfrentar. Después de noches de insomnio y días de silencios incómodos, sabía que no podía seguir postergando la decisión que ya había tomado en su corazón. La traición de Carlos había abierto una herida demasiado profunda como para cerrarla con promesas o palabras vacías. Ahora, lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino también la estabilidad emocional de sus hijos y su futuro como mujer. Mariana pasó la mañana en silencio, observando cada rincón de la casa que había llamado hogar durante más de una década. Cada mueble, cada fotografía familiar en las paredes parecía cargar con el peso de recuerdos felices que ahora estaban contaminados por el dolor de la traición. Mientras preparaba el desayuno para los niños, trató de mantener una apariencia tranquila, aunque por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Carlos, como si nada hubiera pasado, hojeaba el periódico en la mesa. Su indiferencia solo fortalecía la determinación de Mariana. El momento llegó después de que los niños salieron a jugar al jardín. Mariana se paró frente a Carlos, quien levantó la vista con una mezcla de cansancio y curiosidad. Mariana, seria, firme, necesitamos hablar. Y esta vez, no quiero excusas ni promesas vacías. Quiero que me escuches. Carlos bajó el periódico, sus ojos reflejaban incomodidad. No estaba acostumbrado a verla así, tan determinada, tan implacable. Carlos, ¿suspirando otra vez? Mariana, ya hemos hablado de esto. Te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? Mariana lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. No podía entender cómo Carlos seguía tratando de minimizar lo que había hecho. Mariana, contundente: no quiero tu perdón, Carlos. Lo que quiero es que entiendas que no puedo seguir viviendo contigo después de todo esto. Me has traicionado de una manera que no tiene vuelta atrás. El ambiente en la sala era tenso, cargado de emociones reprimidas. Carlos trató de mantenerse calmado, pero la rabia comenzaba a filtrarse en su voz. Carlos, levantando el tono: ¿y qué piensas hacer, Mariana? ¿Acaso crees que puedes irte así como así? Esta es tu casa, esta es la vida que construimos juntos, no puedes destruir todo por un error. Mariana, mirándolo fijamente: no fui yo quien destruyó esto, Carlos. Tú lo hiciste con tus mentiras, con tus noches en esos hoteles, con cada mensaje que escribiste a esa mujer. Yo solo estoy enfrentando la realidad que tú creaste. Carlos, atrapado entre la culpa y el orgullo, intentó recuperar el control de la conversación. Carlos, intentando justificarse: no fue algo premeditado, Mariana. No tienes idea de lo que estaba pasando por mi cabeza, me sentía vacío. Necesitaba algo más, algo que tú no podías darme. Mariana sintió como la rabia subía por su pecho al escuchar esas palabras. Mariana, gritando, con lágrimas en los ojos: algo que yo no podía darte, teníamos una familia, Carlos, un hogar, hijos que te adoraban. Y lo tiraste todo por la borda por, ¿qué? Un capricho, unas noches en hoteles caros. No vengas a decirme que te sentías vacío, porque tú lo tenías todo. Carlos se quedó en silencio, quizás porque no tenía una respuesta que pudiera aliviar el peso de la verdad. Mariana, aprovechando su momento de claridad, respiró hondo y soltó las palabras que sabía que cambiarían sus vidas para siempre. Mariana, con decisión voy a irme, Carlos. Esto no tiene solución. No voy a permitir que mis hijos crezcan viendo a una mujer que acepta ser pisoteada. Ellos merecen una madre fuerte, y yo merezco algo mejor. Carlos se puso de pie, incrédulo. Carlos, desesperado: ¿y qué hay de los niños? ¿Piensas alejarlos de su padre solo porque no puedes manejar esto? Ellos necesitan estabilidad, Mariana. No puedes simplemente llevártelos y destruir sus vidas. Mariana, mirándolo fijamente: si realmente te importaran, habrías pensado en ellos antes de traicionar a su madre. No estoy destruyendo sus vidas, estoy protegiéndolos del ejemplo que estás dando. Ellos necesitan estabilidad, sí, pero no a cualquier precio. Carlos no pudo responder.
Las palabras de Mariana eran como una daga que cortaba cualquier defensa que pudiera ofrecer. Mientras él se quedaba en la sala, inmóvil, Mariana comenzó a empacar. Cada prenda que guardaba en las maletas, cada objeto que metía en las cajas era un paso más hacia su libertad. Era doloroso, sí, pero también necesario. A medida que la casa se iba vaciando, Mariana sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que los días por venir serían difíciles, pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta. Cuando llegó la noche, mientras sus hijos dormían, se sentó en el sofá y miró alrededor por última vez. No veía una casa vacía, veía un nuevo comienzo. Cuando Mariana salió de la casa que alguna vez fue su hogar, sintió como si dejara atrás no solo un lugar físico, sino una parte de sí misma. La determinación que la había impulsado a empacar sus cosas y marcharse comenzaba a mezclarse con una abrumadora sensación de vacío. Mientras conducía hacia la casa de su madre, con las maletas en el baúl y sus hijos dormidos en el asiento trasero, no podía evitar preguntarse si había hecho lo correcto. La incertidumbre era como un eco constante en su mente. Pero en su corazón sabía que no había otra opción. Había llegado al límite de lo que podía soportar. La casa de Rosa, su madre, estaba situada en un barrio tranquilo, con jardines cuidados y una calidez que siempre había caracterizado ese lugar. Cuando Mariana estacionó frente al portón, una mezcla de alivio y tristeza la invadió. Era su refugio, sí, pero también un recordatorio de que ahora debía comenzar desde cero. Tocó la puerta con timidez, como si estuviera pidiendo permiso para derrumbarse. Rosa abrió al instante, como si la hubiera estado esperando. Al ver a su hija, cargada de maletas y con los ojos rojos de tanto llorar, no necesitó palabras para entender lo que estaba sucediendo. Sin decir nada, Rosa la abrazó con fuerza. Ese abrazo fue suficiente para que Mariana rompiera en llanto, dejando escapar todo lo que había contenido durante semanas. No había reproches ni preguntas urgentes, solo el cálido consuelo de una madre que sabía que, en ese momento, lo único que su hija necesitaba era alguien que estuviera allí. Rosa tomó las maletas, llevó a los niños a la habitación de huéspedes y luego volvió al lado de Mariana, sentándola en el viejo sofá del salón. Le sirvió una taza de té caliente, como solía hacerlo cuando Mariana era niña y tenía un mal día en la escuela. Rosa, no digas nada aún. Tómate tu tiempo. Aquí estás a salvo, y eso es lo único que importa ahora. La paciencia de Rosa permitió que Mariana encontrara las palabras para explicar lo que había sucedido. A medida que hablaba, desmenuzando cada detalle de la traición de Carlos, desde la factura del hotel hasta la discusión final, Mariana sentía como el peso en su pecho se hacía más liviano. Rosa la escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una mirada que combinaba tristeza y orgullo. Cuando Mariana terminó de hablar, su madre tomó sus manos y la miró a los ojos. Rosa, hija, esto duele, y va a doler por un tiempo. Pero escúchame bien, no hay nada más valiente que lo que estás haciendo. Porque dejar algo que ya no te hace bien no es fácil, pero es necesario. Y aquí estaré, contigo, en cada paso. Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana se sentó junto a su madre en la mesa de la cocina. Rosa le habló de sus propios desafíos, de cómo había superado momentos difíciles en su juventud, y le recordó algo que Mariana había olvidado, que siempre fue una mujer fuerte, incluso cuando no se daba cuenta. Rosa, tus hijos te miran, Mariana. Ellos aprenden de ti. Si te ven enfrentando esto con valentía, también aprenderán a ser fuertes cuando la vida los ponga a prueba. Al día siguiente, Camila, su mejor amiga, apareció en la casa de Rosa como un torbellino de energía positiva. Con cajas de cartón y una botella de vino en mano, entró sin esperar invitación y fue directamente hacia Mariana. Camila, bueno, aquí estoy. Vamos a hacer de esto una nueva aventura. Mariana, ya lloraste suficiente. Ahora vamos a trabajar para que tu vida sea tan increíble que Carlos se arrepienta cada segundo del resto de su existencia. Camila, con su actitud práctica y su humor sarcástico, era justo lo que Mariana necesitaba. Pasaron horas organizando las maletas, mientras Camila le hablaba de cómo reconstruir su vida, paso a paso. Camila, primero, encontramos un lugar bonito para que vivas con los niños. Segundo, te consigues un trabajo, uno que te haga sentir poderosa. Y tercero, te aseguro que en menos de un año estarás riéndote de todo esto mientras celebramos tu nuevo comienzo. Entre las palabras de su madre y la energía de su amiga, Mariana comenzó a sentirse menos sola y un poco más esperanzada. La tristeza seguía allí, claro, pero ya no era un peso que la inmovilizara.
Ahora, se sentía como una motivación para seguir adelante, para demostrarle a sí misma que podía salir de aquello más fuerte de lo que jamás había imaginado. Durante los días siguientes, Mariana empezó a buscar opciones de vivienda y empleo. Cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, le daba una sensación de triunfo. La sonrisa de sus hijos cuando vieron un departamento nuevo que podría ser su próximo hogar, o el alivio de recibir el primer correo con una oferta de entrevista de trabajo, eran señales de que estaba en el camino correcto. A medida que los días pasaban, Mariana entendió que el apoyo que había recibido no solo venía de las personas que la amaban, sino también de la fortaleza que ella misma estaba redescubriendo. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede encender un nuevo comienzo. El departamento que Mariana encontró no era grande ni lujoso, pero tenía algo que ninguna de las casas anteriores había tenido: era suyo. Su refugio. Su espacio para comenzar de nuevo. Mientras abría las cajas y colocaba los pocos muebles que había podido traer, sintió que cada rincón vacío era una oportunidad para llenarlo con cosas nuevas, con recuerdos que no estuvieran contaminados por el pasado. Colocó cortinas de colores cálidos en las ventanas, decoró la sala con plantas que siempre había querido tener y puso fotografías de sus hijos en las repisas, como un recordatorio constante de su propósito. El primer fin de semana en su nuevo hogar, Mariana preparó una cena especial para los niños. Era su manera de decirles que, aunque las cosas habían cambiado, seguirían estando juntos y seguros. Mientras los veía reír y pelearse por el último pedazo de pizza, supo que había tomado la decisión correcta. La estabilidad no dependía de un lugar o una situación económica, sino del amor y la conexión que ellos compartían. Esa noche, antes de dormir, abrazó a cada uno de sus hijos y les susurró: Mariana, estamos en un lugar nuevo, pero siempre estaremos juntos. Y eso es lo que importa. A pesar de esos momentos de esperanza, los primeros días no estuvieron exentos de dificultades. Mariana tuvo que enfrentar la realidad de buscar un empleo después de tantos años dedicada exclusivamente a su familia. Al principio, la idea la llenaba de inseguridad. No sabía por dónde empezar ni cómo competir con personas más jóvenes y con experiencia reciente. Pero recordó las palabras de su madre y de Camila: debía enfrentarlo con valentía. Pasó días revisando su currículum, actualizando sus habilidades y enviando solicitudes. Las respuestas negativas llegaban con frecuencia, y cada una era como un golpe a su confianza. Sin embargo, Mariana se obligó a no rendirse. Cada rechazo la hacía más determinada a encontrar una oportunidad. Finalmente, llegó un correo que encendió una chispa de esperanza. Una empresa de marketing digital buscaba asistentes administrativos, y no requerían experiencia en el área porque ofrecían capacitación. Aunque el puesto no era exactamente lo que ella había imaginado, era un comienzo. Mariana se preparó para la entrevista con una meticulosidad que nunca antes había tenido. Practicó frente al espejo, ensayando respuestas con firmeza y una sonrisa que ocultaba sus nervios. Camila la ayudó a elegir un conjunto elegante pero sencillo, asegurándose de que se sintiera segura de sí misma. El día de la entrevista, Mariana se levantó temprano, preparó a los niños para la escuela y salió con el corazón latiendo a toda velocidad. En la sala de espera, rodeada de otros candidatos, sintió un instante de duda. Pero entonces pensó en sus hijos, en su madre, en todo lo que había superado para llegar hasta allí. Cuando llegó su turno, entró a la sala con la cabeza en alto. Respondió cada pregunta con honestidad y confianza, mostrando no solo sus habilidades, sino también su determinación para aprender y adaptarse. 2 días después, mientras cocinaba, recibió la llamada que cambiaría su vida. Había conseguido el empleo. En ese momento, Mariana sintió una mezcla de alivio y orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Llamó a Rosa para compartir la noticia y, por primera vez en semanas, escuchó a su madre llorar de alegría. Rosa, emocionada, sabía que lo lograrías, hija. Este es solo el comienzo. Cuando les contó a sus hijos, la reacción fue inesperada. Su hijo mayor, siempre observador, la miró con orgullo. Hijo mayor, entonces, mamá, ahora somos como un equipo, ¿verdad? Mariana, sonriendo: siempre hemos sido un equipo, cariño. Pero ahora somos un equipo invencible. Con el empleo llegó una rutina que, aunque agotadora, le dio a Mariana una nueva perspectiva sobre sí misma. Cada día era una oportunidad para demostrar que podía ser independiente, que era capaz de construir una vida estable para sus hijos.
El trabajo, aunque demandante, le enseñó nuevas habilidades y la conectó con personas que admiraban su dedicación. Por las noches, después de acostar a los niños, a menudo se sentaba en el pequeño balcón de su departamento, observando las luces de la ciudad y dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Era su momento de reflexión, de pensar en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. A pesar de los avances, no todo era fácil. Había días en los que los recuerdos de Carlos volvían con fuerza, momentos en los que el cansancio o las dudas la hacían sentir que tal vez no estaba a la altura. Pero en esos momentos, miraba a sus hijos y encontraba la fuerza para seguir adelante. Pensaba en los días en los que se había sentido atrapada, sin salida, y se recordaba a sí misma que ahora era libre. Un día, mientras recogía a los niños de la escuela, su hijo menor la tomó de la mano y dijo algo que la hizo detenerse. «Hijo menor, mamá, creo que este es el mejor lugar donde hemos vivido. Porque aquí te veo feliz». Mariana se agachó para abrazarlo, con los ojos llenos de lágrimas. Era cierto. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Había encontrado en su nueva vida no solo estabilidad, sino también una versión de sí misma que había olvidado, una mujer fuerte, capaz y, sobre todo, feliz. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que contrastaba con los tonos fríos del anochecer. Desde el balcón de su pequeño apartamento, Mariana observaba las luces de la ciudad encenderse una por una, como si cada punto de luz simbolizara un capítulo que se cerraba y otro que empezaba en su vida. Respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones. Ese momento de tranquilidad era más que un simple respiro después de un día largo, era una victoria. Habían pasado varios meses desde que Mariana dejó atrás a Carlos y la casa que alguna vez compartieron. En ese tiempo, había experimentado una transformación que ni siquiera ella podía haber anticipado. Al principio, el peso de la incertidumbre era como una sombra constante, susurrándole dudas al oído: ¿serás capaz de salir adelante? ¿Hiciste lo correcto? ¿Qué será de tus hijos? Pero día tras día, Mariana había encontrado respuestas, no en palabras, sino en acciones. Cada pequeño logro, conseguir un empleo, pagar la renta puntualmente, ver a sus hijos adaptarse a su nuevo hogar, era una prueba de que estaba construyendo algo sólido, algo que era completamente suyo. Su trabajo, que al principio había tomado con nerviosismo, se había convertido en una fuente de satisfacción personal. Mariana no solo se había adaptado rápidamente, sino que también había sorprendido a sus superiores con su habilidad para resolver problemas y su dedicación. No pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran una promoción que no solo le aseguraba estabilidad financiera, sino también un reconocimiento a su esfuerzo. Aceptar ese ascenso fue un momento lleno de orgullo, una confirmación de que era capaz de mucho más de lo que alguna vez había imaginado. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a sus hijos jugando en el salón. Las risas de ambos llenaban el espacio, y Mariana se detuvo en la puerta por un instante, simplemente observándolos. Durante tanto tiempo había temido que la separación de sus padres los afectara, pero ahora los veía felices, llenos de vida. Habían encontrado una nueva rutina, una que estaba lejos de la perfección, pero que era suficiente. Más tarde, mientras cenaban, su hijo mayor la miró con una mezcla de curiosidad y admiración. «Hijo mayor, mamá, ahora sonríes más que antes. Creo que te ves más feliz». Mariana se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la claridad con la que su hijo había percibido algo que ella misma apenas comenzaba a comprender. Luego, le devolvió una sonrisa llena de ternura. «Mariana, tienes razón, cariño. Estoy feliz porque estamos juntos. Porque estamos bien». Sin embargo, no todo era sencillo. Había días en los que los recuerdos volvían con fuerza, momentos en los que dudaba de sí misma o sentía el peso de llevar sola la responsabilidad de su familia. Pero esos días ya no la quebraban como antes. Ahora, eran solo pequeños tropiezos en un camino que estaba aprendiendo a recorrer con valentía. Mariana había encontrado estrategias para enfrentar esas emociones: escribir en un diario, salir a caminar al parque con los niños, o simplemente sentarse en su balcón con una taza de té y reflexionar sobre lo lejos que había llegado. Un día, mientras limpiaba el armario, encontró una vieja fotografía de su boda. La imagen la tomó por sorpresa, atrapándola en un torbellino de emociones. Allí estaba ella, vestida de blanco, sonriente, con los ojos llenos de ilusión. Durante unos minutos, Mariana se permitió recordar esa época, no con tristeza, sino con gratitud. Mariana, murmurando para sí misma: gracias por las lecciones.
gracias por lo bueno y lo malo. Pero ya no te necesito. Con una sonrisa tranquila, guardó la foto en una caja y cerró la tapa con decisión. Era un acto simbólico, guardar el pasado para dejar espacio al presente y al futuro. Su conexión con sus hijos se había fortalecido más de lo que nunca habría imaginado. Cada logro de Mariana era también una lección para ellos. Les enseñaba que, aunque la vida puede ser difícil, siempre es posible levantarse y seguir adelante. Una noche, mientras revisaba las tareas escolares, su hijo menor le dijo algo que la dejó sin palabras. Hijo menor, mamá, creo que ahora somos más fuertes porque te tenemos a ti. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma. En ese momento, Mariana entendió que, aunque no podía cambiar el pasado, había logrado algo mucho más importante: construir un presente lleno de amor, estabilidad y esperanza. Además de su relación con sus hijos, Mariana también había comenzado a explorar sus propios intereses. Había retomado la pintura, un pasatiempo que había dejado de lado durante años. Cada trazo sobre el lienzo era una forma de expresar lo que las palabras no podían transmitir, la mezcla de dolor, superación y renacimiento que había experimentado. Sus cuadros ahora adornaban las paredes de su hogar, llenándolo de color y vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano, se sentó en un banco junto a una mujer mayor. Comenzaron a conversar, y Mariana escuchó con atención mientras la mujer le contaba sobre los desafíos que había enfrentado en su propia vida. Mujer mayor, la vida nunca se detiene, querida. Y mientras sigas moviéndote con ella, siempre encontrarás algo que te haga sonreír. Esa frase resonó en Mariana durante días. Había aprendido que la felicidad no era un destino final, sino un camino lleno de pequeños momentos de alegría, desafíos y superación. Ahora, más que nunca, entendía que su historia no era solo sobre lo que había perdido, sino sobre lo que había ganado: fuerza, independencia y una confianza renovada en sí misma. Esa noche, desde el balcón de su apartamento, Mariana miró el horizonte con una mezcla de orgullo y gratitud. Las estrellas comenzaban a brillar, como si quisieran recordarle que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Mariana, en voz baja, sonriendo, pensé que me había roto, pero solo estaba descubriendo de qué estoy hecha. Sabía que el futuro seguía siendo incierto, pero ahora no le temía. Había aprendido a confiar en su capacidad para enfrentar lo que viniera. Y mientras el viento fresco de la noche acariciaba su rostro, Mariana supo que esta era su verdadera victoria: una vida donde ella era la protagonista, donde las decisiones eran suyas y donde la felicidad era posible. A pesar de todo. Descubrir una traición es un dolor por el que nadie merece pasar, sobre todo cuando se trata de algo tan grave como malversar el dinero de la familia. Pero, ¿sabes qué es aún más impresionante? A veces la humillación no acaba ahí, y si te dijera que en el siguiente video vas a ver un giro inesperado de los acontecimientos, en el que la persona que parecía tener el control de la situación acaba siendo sorprendida por la persona que menos esperaba. Te dejo un video aquí en la última pantalla sobre cómo mi marido pidió el divorcio e intentó humillarme delante de toda su familia, pero no contaba con lo que haría su propia madre. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.